Todavía puedo sentir el silencio aplastante que cayó sobre el salón cuando Roberto, mi cuñado, se levantó con su copa de vino en alto. Era el 80º cumpleaños de mi suegra, Dolores, y había por lo menos 30 personas sentadas alrededor de la mesa extendida en el jardín de su casa en el barrio de Salamanca. Las luces colgantes creaban un ambiente cálido, casi mágico, pero yo sabía que algo malo estaba por venir. Roberto tenía esa sonrisa torcida que siempre aparecía cuando estaba a punto de hacer algo cruel. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz resonando con esa falsa autoridad que tanto le gustaba proyectar. «Por mi querida madre, por supuesto, pero también quiero aprovechar este momento para hablar de la familia». Hizo una pausa dramática, sus ojos encontrando los míos, y de cómo algunos miembros de esta familia contribuyen más que otros. Mi esposa Carmen apretó mi mano bajo la mesa. Ella conocía esa tensión entre Roberto y yo, aunque nunca entendió completamente de dónde venía. ¿Cómo podría explicarle que su hermano, el hombre que presumía ser el director ejecutivo exitoso de una empresa de logística con 200 empleados, era en realidad solo una fachada para mi propia creación? «Miguel aquí», continuó Roberto señalándome con su copa, «trabaja como asistente junior en mi empresa. Después de 3 años, sigue en el mismo puesto, sin iniciativa, sin ambición. Francamente, si no fuera mi cuñado ya lo habría despedido hace mucho tiempo». La risa nerviosa de algunos invitados llenó el aire. Pero la familia es la familia, aunque algunos no sirvan para nada más que para archivar papeles. Sentí la sangre subir a mi rostro, pero mantuve la compostura. Mi mente viajó instantáneamente a hace 8 años, cuando todo comenzó. Yo tenía 30 años y acababa de salir de una sociedad comercial desastrosa. Mi ex socio Alejandro había desviado fondos de nuestra empresa de importación y había huido a Sudamérica, dejándome con deudas y una reputación manchada. Los bancos no querían saber nada de mí. Mi nombre estaba en listas negras, pero yo tenía una idea, una visión clara de lo que podría ser una empresa de logística moderna y eficiente. Recuerdo perfectamente el día que fui al despacho de mi viejo amigo de la universidad, Marcos, que se había convertido en abogado. Le expliqué mi situación, mis limitaciones legales, mi necesidad de empezar de nuevo pero sin poder usar mi nombre. Marcos me sugirió algo arriesgado pero legal: crear la empresa a través de una estructura de fideicomiso con un administrador nominal. Necesitaba a alguien de confianza absoluta, alguien que nunca sospecharía de la verdadera naturaleza del acuerdo. En ese momento, Roberto acababa de ser despedido de su trabajo en un banco. Siempre había sido arrogante, pero su situación lo había vuelto desesperado. Carmen me había pedido que lo ayudara, que le diera una oportunidad, y así nació mi plan. Le ofrecí a Roberto ser el gerente de una nueva empresa que supuestamente había sido fundada por inversores extranjeros anónimos. Le dije que yo había conseguido un puesto menor en la misma empresa a través de contactos. Roberto, con su ego inflado, nunca cuestionó por qué inversores extranjeros lo elegirían a él, un banquero despedido sin experiencia en logística. Los primeros meses fueron los más difíciles. Yo trabajaba 20 horas al día, pero oficialmente solo era el asistente que preparaba café y organizaba archivos. Mientras Roberto se pavoneaba por la oficina, yo construía el negocio desde las sombras. Cada contrato importante, cada decisión estratégica, cada innovación que nos diferenciaba de la competencia, todo pasaba por mí, pero siempre a través de correos electrónicos anónimos desde la supuesta junta directiva en Luxemburgo. La empresa creció rápidamente. En 2 años ya teníamos 50 empleados. En 5 años, 150. Roberto se atribuía todo el mérito, por supuesto. En las cenas familiares contaba historias sobre sus brillantes decisiones de negocios, sin saber que cada una de esas decisiones le había sido dictada por mí a través de mensajes cuidadosamente elaborados. Pero aquí, en el cumpleaños de Dolores, mientras Roberto continuaba con su humillación pública, algo en mí comenzó a romperse. No era solo el insulto. Había aguantado 3 años de insultos. Era la forma en que Carmen bajaba la mirada, avergonzada. Era como mis sobrinos me miraban con lástima. Era como Dolores suspiraba, claramente decepcionada de que su hija hubiera elegido a un fracasado como yo. De hecho, Roberto continuó,
claramente disfrutando del momento. Justo esta semana tuve que rehacer completamente un informe que Miguel había preparado, lleno de errores, como siempre. A veces me pregunto si sabe leer correctamente los números. Más risas, esta vez más fuertes. Pero bueno, brindemos por mi madre y esperemos que el próximo año Miguel finalmente aprenda a hacer su trabajo. Todos levantaron sus copas. Yo también lo hice, forzando una sonrisa. Pero mientras bebía el vino amargo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Lucía, la contadora jefe de la empresa, una de las pocas personas que sabía la verdad parcialmente. Miguel, urgente. Necesitamos hablar sobre Roberto. He descubierto algo grave en los libros. Esa noche, después de la cena, mientras conducía a casa con Carmen en silencio, mi mente ya estaba trabajando. Carmen finalmente habló cuando estábamos a medio camino. Miguel, sé que Roberto puede ser difícil, pero es mi hermano. Solo está tratando de motivarte a su manera. ¿Motivarme? Respondí, tratando de mantener la calma. Carmen, tu hermano me humilló frente a toda tu familia. Lo sé, suspiró ella. Hablaré con él. Pero Miguel, tal vez deberías considerar buscar otro trabajo, uno donde puedas crecer, donde te valoren más. Si supiera, pensé, si supiera que el trabajo del que su hermano tanto se jacta existe solo porque yo lo creé. Si supiera que cada euro de su salario inflado sale de las ganancias de mi empresa. Pero no podía decírselo. Todavía no. No hasta que tuviera todas las piezas en su lugar. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina, como siempre. El edificio de 5 pisos en el distrito financiero de Madrid era impresionante, con su fachada de vidrio y acero que reflejaba el sol de la mañana. Logistics Solutions International, el nombre que yo había elegido, brillaba en letras plateadas en el vestíbulo. Roberto, por supuesto, llegaba raramente antes de las 10. Subí directamente al 4.º piso, donde estaba mi pequeña oficina, justo al lado del cuarto de suministros. Era irónico. Yo había diseñado la distribución de todo el edificio, pero me había asignado a mí mismo el espacio más pequeño y menos importante. Todo parte de la fachada. Lucía ya estaba esperándome, con una carpeta gruesa en las manos y una expresión preocupada en el rostro. Lucía había sido una de mis primeras contrataciones, una mujer brillante de 45 años que había sido injustamente despedida de una de las 4 grandes firmas de auditoría por negarse a falsificar números. Ella no sabía toda la verdad sobre la propiedad de la empresa, pero sabía que yo tenía mucha más influencia de la que mi título sugería. Miguel, comenzó cerrando la puerta detrás de ella. Esto es peor de lo que pensaba. Roberto ha estado desviando fondos durante al menos 18 meses. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto? Por lo menos 600.000 euros, posiblemente más. Ha sido muy inteligente al respecto. Pequeñas cantidades distribuidas entre diferentes cuentas, disfrazadas como gastos operativos, pagos a proveedores que no existen, consultorías fantasma, bonos no autorizados para él mismo. Tomé la carpeta y comencé a revisar los documentos. Cada página era una puñalada. No era solo el robo, era la traición. Le había dado todo a Roberto. Un trabajo, un salario de 6 cifras, respeto, estatus, y así me lo pagaba. Hay más, continuó Lucía, su voz bajando a un susurro. He interceptado correos electrónicos. Roberto está en conversaciones para vender la empresa. Está diciéndole a los compradores potenciales que tiene poder total para tomar esa decisión. Esto sí que no lo esperaba. ¿Vender la empresa? Pero él no puede. Legalmente no tiene ese poder. Lo sé, pero él no lo sabe. O tal vez sí lo sabe y no le importa. Miguel está programando una reunión con un grupo de inversores chinos para la próxima semana. Les ha prometido una venta rápida por 50 millones de euros. 50 millones. Mi empresa, la que construí con sangre y sudor, valía al menos el triple de eso. Pero no era el dinero lo que me enfurecía. Era la audacia, la absoluta falta de respeto. Me senté en mi silla, mi mente corriendo a través de las opciones. Podría confrontar a Roberto ahora, pero él lo negaría todo. Podría ir a la policía, pero eso expondría toda la estructura de la empresa, potencialmente creando problemas legales para mí también. No, necesitaba ser más inteligente. Lucía, dije finalmente, necesito que hagas copias de todo.
cada documento, cada correo electrónico, cada transferencia bancaria. Y necesito que lo hagas sin dejar rastro. Ya lo hice, respondió con una pequeña sonrisa. Sabía que lo pedirías. También tengo algo más que podría interesarte. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Era Roberto hablando con alguien por teléfono. No te preocupes por la junta directiva, decía la voz de Roberto. Son unos viejos inversores en Luxemburgo que nunca prestan atención. Mientras les lleguen sus dividendos trimestrales, están felices. Y mi patético cuñado que trabaja aquí es demasiado estúpido para darse cuenta de algo. Podríamos vender la empresa bajo sus narices y él seguiría archivando papeles alegremente. Apreté los puños. La grabación continuó. El evento anual de la empresa es en 2 semanas. Sería el momento perfecto para anunciar la venta. Todos los empleados estarán allí. La prensa especializada también. Un fait accompli, como dicen los franceses. Para cuando alguien pueda objetar ya será demasiado tarde. El evento anual. Yo mismo lo había instituido 5 años atrás, como una forma de celebrar los logros de la empresa y motivar a los empleados. Se había convertido en un gran acontecimiento, con discursos, premios y una cena de gala. Roberto siempre era la estrella del espectáculo, por supuesto, pavoneándose en el escenario como un pavo real. Lucía, dije, una idea formándose en mi mente. ¿Puedes conseguirme acceso a la presentación del evento anual? Por supuesto. Roberto me pidió que la preparara de todos modos. ¿Qué tienes en mente? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Pero primero necesito hacer algunas llamadas. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad secreta. Durante el día seguía siendo el asistente sumiso, aguantando los insultos cada vez más frecuentes de Roberto. Parecía estar de un humor particularmente malo, probablemente por el estrés de su venta secreta. Me gritaba por el café frío, por los archivos mal organizados, por existir básicamente. Miguel, me espetó un día tirando una pila de papeles sobre mi escritorio. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Estos contratos están todos mal archivados. A veces me pregunto cómo Carmen te aguanta. Debe ser por lástima. Sonreí y me disculpé como siempre. Pero por las noches trabajaba con mi abogado Marcos para preparar todo. Reunimos cada documento que probaba mi propiedad de la empresa, cada registro de las transacciones originales, cada contrato con la estructura de fideicomiso. También trabajé con Lucía para documentar meticulosamente cada uno de los robos de Roberto. Carmen notó que algo estaba pasando. Yo llegaba a casa tarde, pasaba horas en mi estudio con la puerta cerrada. Una noche, entró con una taza de té y se sentó a mi lado. «Miguel, ¿qué está pasando? Estás distante, preocupado. ¿Es por lo de Roberto?» «Mira, hablé con él sobre lo del cumpleaños de mamá. Prometió ser más considerado». La miré. Mi hermosa esposa de 7 años, la mujer que había estado a mi lado incluso cuando pensaba que era un fracasado. «Carmen, pronto todo tendrá sentido. Solo confía en mí un poco más». Ella me besó en la frente. «Siempre confío en ti. Solo no te pierdas en el trabajo, ¿vale? No vale la pena amargarse por Roberto. Él es así. Siempre lo ha sido. Si supiera que su hermano estaba a punto de intentar robar millones», pensé. Si supiera que estaba a punto de destruir el sustento de 200 familias por su codicia. 3 días antes del evento anual, Roberto convocó una reunión de gerentes. Yo, por supuesto, no estaba invitado, pero Lucía me mantuvo informado. Roberto les dijo que había grandes noticias que compartir en el evento, algo que cambiaría el futuro de la empresa. Los gerentes estaban emocionados, pensando que tal vez era una expansión o una nueva línea de negocio. También me enteré a través de Lucía que Roberto había invitado a los inversores chinos al evento. Les había dicho que sería la oportunidad perfecta para que conocieran la empresa que estaban a punto de comprar. Incluso había organizado una sala privada para firmar los papeles después del evento. El día del evento llegó finalmente. Se llevaría a cabo en el Hotel Ritz, uno de los lugares más prestigiosos de Madrid. Carmen y yo llegamos juntos. Ella llevaba un vestido azul oscuro que la hacía ver radiante. Yo llevaba mi mejor traje, uno que había comprado específicamente para esta ocasión, aunque Carmen no lo sabía. «Te ves muy elegante», me dijo mientras entrábamos al gran salón. «Casi no pareces un asistente junior», bromeó,
tratando de aligerar lo que ella percibía como mi incomodidad por estar en un evento donde su hermano sería la estrella. El salón estaba magníficamente decorado. Mesas redondas con manteles blancos, arreglos florales elaborados, una gran pantalla en el escenario donde se proyectaría la presentación. Los 200 empleados de la empresa estaban allí, todos en su mejor ropa, emocionados por la celebración anual. También vi a varios periodistas de publicaciones de negocios, tal como Roberto había mencionado. Roberto estaba en su elemento, moviéndose entre las mesas, estrechando manos, riendo fuertemente. Llevaba un traje de 3 piezas que probablemente costó lo que yo supuestamente ganaba en 2 meses. Cuando me vio, su sonrisa se amplió de esa manera desagradable que conocía tan bien. «Miguel, qué sorpresa verte aquí. Pensé que estos eventos eran demasiado sofisticados para ti», dijo lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. «Espero que no avergüences a Carmen con tus modales de oficinista». Carmen apretó mi brazo, una advertencia silenciosa para no responder, pero yo solo sonreí. «No te preocupes, Roberto. Esta noche será inolvidable, te lo aseguro». Algo en mi tono debe haberlo desconcertado porque su sonrisa vaciló por un momento, pero luego vio a los inversores chinos entrar y se apresuró a saludarlos, dejándonos solos. La cena transcurrió sin incidentes. La comida era exquisita, el vino fluía libremente y el ambiente era de celebración. Yo apenas toqué mi plato, mi estómago demasiado tenso por lo que estaba por venir. Carmen notó mi nerviosismo. «Miguel, ¿estás bien? Apenas has comido». «Estoy bien», le aseguré, solo un poco nervioso por el discurso de Roberto. No era mentira, aunque no por las razones que ella pensaba. Finalmente, llegó el momento de los discursos. Roberto subió al escenario con la confianza de un hombre que cree que tiene el mundo en sus manos. La luz del escenario lo iluminaba mientras tomaba el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando por el sistema de sonido. «¿Qué año tan increíble hemos tenido? Logistics Solutions International ha superado todas las expectativas, y eso es gracias a mi liderazgo y, por supuesto, a su arduo trabajo». Hubo aplausos educados. Roberto continuó durante unos minutos, hablando sobre números, crecimiento, proyecciones. Entonces su tono cambió. «Pero esta noche no es solo una celebración del pasado, es sobre el futuro, y tengo un anuncio muy importante que hacer». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «He estado en negociaciones con un grupo de inversores internacionales muy importante, y me complace anunciar que...» «Disculpa, Roberto», interrumpí, levantándome de mi asiento. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Carmen me miró horrorizada. ¿Podría decir unas palabras primero? Roberto me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Miguel, este no es el momento. Siéntate». En realidad, continué caminando hacia el escenario. «Creo que es el momento perfecto. Después de todo, es el evento anual de mi empresa». Un murmullo recorrió la sala. Roberto se rió, pero sonó forzado. «¿Tu empresa?» «Miguel, creo que has bebido demasiado vino». «Seguridad, no será necesario», dije, subiendo al escenario. Saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido. Inmediatamente la presentación en la pantalla cambió. En lugar de las diapositivas de Roberto, apareció un documento legal. «Este es el acta de constitución de Logistics Solutions International, fechada hace 8 años. Como pueden ver, el beneficiario final, el verdadero propietario, soy yo, Miguel Fernández Torres». El silencio en la sala era ensordecedor. Roberto palideció. Esto es ridículo. Es una falsificación. Yo soy el director ejecutivo. Yo construí esta empresa». «No, Roberto», continué, mi voz calmada pero firme. «Tú eres un empleado muy bien pagado, pero un empleado al fin. Cada decisión que creíste tomar, cada estrategia que creíste desarrollar, vino de mí. Esos correos electrónicos de la Junta Directiva de Luxemburgo, era yo». La siguiente diapositiva apareció. Eran copias de transferencias bancarias, contratos, correos electrónicos, todo probando mi historia. Podía ver a los empleados mirándose entre sí, sin poder creer lo que estaban escuchando. «Pero eso no es todo», continué. «Roberto, has estado robando de esta empresa 600.000 euros en los últimos 18 meses. Las siguientes diapositivas
Mostraron la evidencia que Lucía había reunido. Gastos falsos, proveedores fantasma, todo meticulosamente documentado. Roberto comenzó a sudar. «Esto es... no puedes probar». Y, continué ignorando su balbuceo, «estabas planeando vender mi empresa sin autorización a estos caballeros». Señalé a los inversores chinos que parecían muy incómodos. «Por una fracción de su valor real». «Eso, Roberto, es fraude. Intento de fraude, para ser precisos». En ese momento, las puertas del salón se abrieron. 2 oficiales de policía entraron, junto con mi abogado Marcos. Roberto intentó correr, pero no había a dónde ir. «Roberto Sánchez», dijo uno de los oficiales, «está bajo arresto por malversación de fondos e intento de fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras esposaban a Roberto, él me miró con puro odio. «No puedes hacerme esto. Soy de tu familia. Carmen nunca te perdonará». Miré a mi esposa. Estaba de pie conmocionada, lágrimas corriendo por su rostro. Me acerqué al micrófono una última vez. «Sé que esto es mucho para procesar», dije a la audiencia atónita. «Quiero que todos sepan que sus trabajos están seguros. Esta empresa continuará más fuerte que nunca, y a partir de mañana haremos las cosas de manera diferente, con transparencia, con honestidad, con respeto por cada persona que contribuye a nuestro éxito». Bajé del escenario y caminé hacia Carmen. Ella me miraba como si me viera por primera vez. «¿Todo este tiempo?», susurró. «¿Todo este tiempo eras tú?» «Carmen, puedo explicar todo». Ella me abofeteó. Fue fuerte y lo merecía. Luego me abrazó y lloró en mi hombro. «Mi hermano, ¿cómo pudo? ¿Y tú? ¿Por qué no me lo dijiste?» «Quería protegerte», dije, sosteniéndola. Y al principio necesitaba mantenerlo en secreto por razones legales. Luego, cuando Roberto comenzó a tratarme así, quería ver hasta dónde llegaría. Nunca imaginé que llegaría al robo. Dolores, mi suegra, se acercó a nosotros. Por primera vez en años, me miró con algo parecido al respeto. «Miguel», dijo, su voz temblando, «mi hijo. Lo que hizo es imperdonable, pero tú aguantaste sus insultos, su desprecio, todo mientras dirigía la empresa que él creía suya», completé. «Dolores, Roberto es su hijo y lo respeto. No quería que esto terminara así, pero no podía dejar que destruyera lo que construí, que lastimara a todas estas personas». Los siguientes días fueron un caos controlado. La historia salió en todos los periódicos de negocios. El asistente que era el jefe. La increíble historia de engaño corporativo en Madrid. Roberto fue acusado formalmente y, enfrentando evidencia abrumadora, su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad. Recibió 3 años de prisión, aunque probablemente saldría en 18 meses con buen comportamiento. Los empleados de la empresa reaccionaron de maneras mixtas. Algunos estaban enojados porque les había mentido, otros admiraban la forma en que había manejado la situación. Pero la mayoría estaba simplemente aliviada de que sus trabajos estuvieran seguros y de que el verdadero líder fuera alguien que realmente entendía el negocio. Implementé cambios inmediatos. Aumenté los salarios en un 15% para todos los niveles junior, mejoré los beneficios de salud y establecí un programa de participación en las ganancias. También promoví a varias personas que Roberto había pasado por alto por razones políticas, incluyendo a Lucía, quien se convirtió en mi directora financiera. Con Carmen, las cosas fueron difíciles al principio. Pasamos muchas noches largas hablando, ella procesando no solo la traición de su hermano, sino también mis años de secreto. Pero el amor es resistente cuando es real, y el nuestro lo era. «Entiendo por qué lo hiciste», me dijo una noche, un mes después del evento. «No estoy diciendo que estuvo bien ocultármelo, pero entiendo. Roberto siempre fue el favorito de mamá, el exitoso. Y cuando comenzó a tratarte así, Dios, yo lo defendía. Debo haberte hecho sentir tan solo». «Nunca estuve solo», le aseguré. «Te tenía a ti. Incluso cuando pensabas que era un fracasado, me amabas. Eso significaba todo». 6 meses después, la empresa había crecido un 30%. Sin el peso muerto de la incompetencia y corrupción de Roberto, florecimos. Abrimos 2 nuevas oficinas, una en Barcelona y otra en Valencia. Los inversores chinos, después de recuperarse de la vergüenza inicial,
Terminaron invirtiendo en la empresa de todos modos, pero como socios minoritarios y en términos mucho más favorables. Roberto salió de la cárcel después de cumplir su sentencia reducida. No lo he visto desde entonces. Escuché a través de amigos mutuos que se mudó a las Islas Canarias, trabajando en algún pequeño negocio de turismo. Carmen ha intentado contactarlo varias veces, pero él no responde sus llamadas. El orgullo herido, supongo, es más fuerte que los lazos familiares para algunas personas. Dolores, sorprendentemente, se convirtió en una de mis mayores defensoras. En su próximo cumpleaños, cuando alguien mencionó el escándalo, ella los calló rápidamente. «Mi yerno», dijo con firmeza, «es uno de los hombres más pacientes y brillantes que conozco. Lo que hizo requirió más fuerza que cualquier cosa que Roberto jamás logró. A veces pienso en esos 3 años que pasé como asistente junior, aguantando la humillación diaria, trabajando en las sombras. Fue doloroso, sí, pero también educativo. Vi cómo el poder y la arrogancia pueden cegar a una persona. Vi cómo alguien puede tener todo dado en bandeja y aún así querer robar más. Y vi cómo a veces la mayor fortaleza es la paciencia, esperar el momento correcto para revelar la verdad. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina real, la grande con vista al Parque del Retiro que Roberto solía ocupar, reflexiono sobre todo lo que pasó. La empresa ahora tiene 300 empleados. Somos líderes en el sector de logística en España y estamos expandiéndonos por Europa. Pero más importante que los números es la cultura que hemos construido. Una de respeto mutuo, donde nadie es humillado por su posición, donde el mérito real es reconocido. Carmen entra a mi oficina con nuestro hijo de 2 años en brazos. Sí, en medio de todo el caos también nos convertimos en padres. El pequeño David es la luz de nuestras vidas. «Es hora de ir a casa», dice sonriendo. «Y no me digas que tienes que quedarte tarde. Eres el jefe. Puedes hacer lo que quieras». «Tienes razón», respondo, levantándome y tomando a David en mis brazos. «Vámonos a casa». Mientras salimos del edificio, paso por el pequeño cubículo donde solía sentarme como asistente. Ahora lo ocupa un joven llamado Carlos, recién salido de la universidad, ansioso y nervioso como yo lo estaba una vez. Me detengo y golpeo suavemente su puerta. «Carlos, buen trabajo con el informe de hoy. Sigue así». Sus ojos se iluminan. «Gracias, señor Fernández. Significa mucho viniendo de usted». Mientras camino hacia el coche con mi familia, pienso en las palabras de Roberto en aquel cumpleaños. «No sirves para nada». Qué equivocado estaba. No solo servía para algo, servía para todo. Para construir, para liderar, para perdonar, para esperar y sobre todo para demostrar que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de levantarlos. La ironía final es que Roberto tenía razón sobre una cosa: la familia es la familia. Por eso, a pesar de todo lo que hizo, me aseguré de que su sentencia fuera la mínima posible. Por eso dejé una puerta abierta para que algún día, si su orgullo se lo permite, pueda volver y empezar de nuevo. No como jefe, no como gerente, sino como alguien que puede aprender lo que realmente significa trabajar, contribuir y ser parte de algo más grande que su propio ego. Carmen me aprieta la mano mientras conducimos hacia casa. «¿En qué piensas?» «En que las mejores venganzas no son las que destruyen», respondo. «Son las que construyen». Roberto intentó destruirme con sus palabras, intentó destruir la empresa con su codicia, pero aquí estamos, más fuertes que nunca. El sol se pone sobre Madrid mientras llegamos a casa. Nuestra casa, comprada con dinero ganado honestamente, construida sobre verdades finalmente reveladas. David se ha dormido en su asiento de seguridad, ajeno al drama que precedió su existencia, ajeno al hecho de que su padre fue una vez considerado inútil por su propio tío. Esa noche, después de acostar a David, Carmen y yo nos sentamos en el balcón con una copa de vino. El mismo vino que bebimos en aquel fatídico cumpleaños, pero ahora sabe diferente. Sabe a victoria, a verdad, a libertad. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, pregunta Carmen de repente. ¿Qué? Roberto siempre decía que eras demasiado blando, demasiado pasivo para tener éxito en los negocios, pero tu paciencia, tu capacidad de esperar el momento correcto, eso requiere una fortaleza que él nunca tuvo. Tiene razón, por supuesto. La verdadera fortaleza no siempre ruge.
A veces susurra, espera, planifica, y cuando finalmente habla, no necesita gritar para ser escuchada. La verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene su propio poder, su propia autoridad, que ninguna arrogancia puede igualar. Han pasado 2 años desde aquella noche en el Ritz. La empresa sigue creciendo. Roberto sigue en las Canarias, según tengo entendido, aunque últimamente ha comenzado a responder los mensajes de Carmen. Pequeños pasos. Dolores viene a cenar todos los domingos y siempre trae el postre favorito de David. La vida, como suele hacer, ha encontrado su nuevo equilibrio. Pero hay una lección que llevo conmigo cada día, grabada en mi memoria por 3 años de humillación silenciosa y una noche de revelación dramática. Nunca juzgues el valor de una persona por su título, su posición o su aparente poder. El asistente que sirve el café podría ser el genio detrás del imperio. El que parece débil podría tener la mayor fortaleza, y el que dice, no sirves para nada, podría un día descubrir que sin ti, él es el que no es nada. Mi nombre es Miguel Fernández Torres. Fui un asistente junior que archivaba papeles y preparaba café. También fui y soy el fundador y director ejecutivo de una de las empresas de logística más exitosas de España. Pero más importante que cualquiera de esos títulos, soy un hombre que aprendió que la verdad, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino hacia la luz, y cuando lo hace, no hay mentira, no hay arrogancia, no hay insulto que pueda permanecer de pie ante ella. Esta es mi historia. Una historia de paciencia convertida en poder, de humillación convertida en triunfo, y de cómo a veces las palabras más crueles que alguien puede decirte se convierten en el combustible que impulsa tu mayor victoria. Roberto dijo que no servía para nada. Resultó que servía para todo lo que él fingía ser y mucho más. Y así termina este capítulo, aunque la vida, por supuesto, continúa. David crecerá escuchando esta historia, no como una lección de venganza, sino como una de integridad, paciencia y la importancia de conocer tu propio valor, independientemente de lo que otros puedan decir, porque al final del día, no son las palabras de los demás las que definen quiénes somos, son nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra capacidad de mantenernos fieles a nosotros mismos, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra nuestra. Y si algún día alguien le dice a David que no sirve para nada, espero que recuerde la historia de su padre y sonría, sabiendo que esas palabras no son una sentencia, sino una oportunidad de demostrar no solo que están equivocados, sino de construir algo tan grande, tan innegable, que incluso aquellos que dudaron tendrán que reconocer la verdad. Porque esa es la mayor ironía de todas. Roberto, al intentar destruirme con sus palabras aquella noche en el cumpleaños de su madre, me dio el empujón final que necesitaba para revelar la verdad. Su crueldad se convirtió en mi liberación. Su «no sirves para nada» se convirtió en mi sirvo para todo. Y esa, queridos lectores de mi historia, es la más dulce de las justicias poéticas.